He dicho en alguna ocasión, en alguna predicación, que el amor a Cristo es el latido del corazón del cristianismo. Mirad, en el siglo I era muy común referirse a los cristianos como aquellos que aman a Dios. De hecho, un versículo muy conocido que muchos cristianos saben de memoria es, por ejemplo, Romanos 8:28, que dice: y sabemos que ¿qué? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es interesante porque el apóstol Pablo identifica a los cristianos como aquellos que aman a Dios. Fíjate que no dice, y sabemos que los que sirven a Dios, y sabemos que los que conocen mucho la palabra de Dios, dice a los que aman a Dios. Porque es precisamente esa y no otra la característica esencial del cristiano. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mayor mandamiento de todos, ¿qué contestó? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es el primero y grande mandamiento. Jesús pidió a sus seguidores que hicieran del amor a Él la mayor prioridad de sus vidas. De hecho, llegó a decirle que el que ama a padre o a madre más que a mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Iglesia, incluso la obediencia externa que nosotros le damos a Dios, incluso nuestro servicio en la iglesia, nuestro activismo, si no es fruto del amor sincero hacia Dios, no es más, como dice Pablo, que metal que resuena y címbalo que retiñe. Sin embargo, Jesús dijo en el Evangelio de Juan: el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, la obediencia no siempre es fruto del amor, pero el amor siempre producirá obediencia. Y Dios se deleita en esa obediencia que es fruto, consecuencia del amor. ¿Qué le preguntó Jesús al apóstol Pedro hasta en 3 ocasiones para conocer su estado espiritual? ¿Me amas? Jesús sabe qué pregunta hacer. Jesús no le pregunta: Pedro, ¿me sirve? Pedro, ¿te estás congregando? Por supuesto, todo esto es muy importante. Pero es que incluso esas cosas pueden hacerse sin amor. Y aunque el amor a Cristo siempre va a estar presente en un verdadero cristiano, todos tenemos que reconocer que ese amor por Cristo puede fluctuar en su intensidad. No siempre está en el mismo punto, es verdad, ¿verdad? No siempre amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y escucha bien, este es un tema muy serio. Y no hay mejor ilustración en la Biblia de la seriedad con la que Cristo se toma que nuestro amor por Él mengue, se enfríe, que la carta que Él mismo escribe o envía a su iglesia en Éfeso. ¿Sabéis a qué carta me refiero? ¿Alguien se atreve a decirlo? No hablo de la epístola a los Efesios, porque el autor es Pablo, sino una carta cuyo autor es Cristo mismo, Cristo resucitado. ¿Sabéis dónde está? Apocalipsis, muy bien, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Podéis acompañarme, aunque va a aparecer en pantalla. Vamos a leer estos 7 versículos, la carta que Cristo envía a la iglesia en Éfeso. Dice así: escribe, le dice al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, dice Cristo,
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto también, sigue elogiándolo, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Déjame dedicar unos minutos a poneros en contexto. Mirad, los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son cartas del cielo enviadas a 7 iglesias de Asia Menor. Imagínate por un momento que la iglesia Cristo Vive de Hortaleza recibiese un correo electrónico, sería hoy, digo yo, o una carta verídica del mismo cielo. Y dice que quien la envía no es otra persona que Jesús. ¿No te gustaría a ti prestar cuidadosa atención al contenido de ese mensaje? Una carta de Jesús para tu iglesia en particular. Pues algo así, algo parecido es lo que está pasando en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. ¿Por qué Cristo envía una carta a estas 7 iglesias? Bueno, probablemente por ser estas 7 iglesias representativas de todas las iglesias en todos los tiempos. Y aunque estas cartas tuvieron una fecha de inspiración, no tienen una fecha de caducidad. Su mensaje sigue siendo relevante para la iglesia de hoy. ¿Cómo empieza la carta? Un poquito misteriosa, la verdad. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Empieza rara la carta, ¿verdad? ¿Quién es este ángel de la iglesia? Mirad, el problema con esa palabra o con esta frase es que cuando un lector del siglo XXI escucha la palabra ángel, automáticamente ¿en qué piensa? En un ser sobrenatural, celestial, angelical, ¿no?, que es enviado a la tierra para entregar un mensaje. Sin embargo, el término ángel, en el griego original, significa literalmente mensajero, punto. Sin especificar si es un mensajero terrenal o un mensajero celestial. De hecho, esa misma palabra a veces en el Nuevo Testamento se utiliza para hacer referencia a personas terrenales que son enviadas para entregar un mensaje. Y esa ha sido la interpretación mayoritaria a lo largo de la historia de la Iglesia acerca de este versículo. ¿Por qué? Bueno, porque en ninguna parte se enseña que los ángeles formen parte del liderazgo de ninguna iglesia local. Y tampoco tendría mucho sentido que Jesús utilice al apóstol Juan, que es una persona terrenal de carne y hueso, para escribir una carta a un ser celestial, para que el ser celestial a su vez entregue esas cartas a iglesias terrenales de Asia Menor. Por tanto, tiene más sentido entender que este mensajero de Éfeso, ángel es mensajero, ¿vale? Este mensajero de Éfeso, o mensajero de Sardis o de Pérgamo, como se dirá en las próximas cartas, o de Esmirna, es una referencia a los líderes de esas congregaciones, a los pastores, ancianos, dirigentes, que son los encargados de comunicar el mensaje a toda la congregación. Pues este mensaje dice que va dirigido a la iglesia en Éfeso. Éfeso, una ciudad en la que el apóstol Pablo estuvo 40 años antes, 4 décadas antes, plantando allí una congregación, y dice que en su tercer viaje misionero, lo sabemos por el libro de Hechos, permaneció allí durante 3 años discipulando a los creyentes. Mirad, Éfeso, estoy dando un poquito de contexto, ¿vale? Luego, si alguno se ha dormido, lo despierto. Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor y era conocida, entre otras muchas cosas, por el templo dedicado a la diosa Diana. Ese templo llegó a ser incluso una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y es mencionado en Hechos capítulo 19, lo podéis leer luego. Mirad, Éfeso era una ciudad conocida por su paganismo, por su idolatría, por su inmoralidad. Era tremendamente idolátrica. De hecho, en Hechos 19, fíjate lo que dice. Dice que había allí un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana, de esta diosa pagana, y que daba no poca ganancia a los artífices. Este templo allí en Éfeso era un santuario para los delincuentes, para los negocios turbios. Incluso había miles de sacerdotisas que se prostituían allí y decían rendir de esa manera servicio o honor a la diosa Diana.
Había un dicho que decía que nadie podía vivir en Éfeso y no llorar por su inmoralidad. Mirad, ser un fiel cristiano en Éfeso era muy complicado, porque había mucha oposición al Evangelio, porque había mucha perversión moral. Pero es precisamente ahí donde Dios coloca a su iglesia para que sea luz y sal. Porque la voluntad de Dios nunca ha sido esconder a su pueblo de la oscuridad, sino ponerlo precisamente en medio de ella para que pueda brillar. Y cuanto más densa sea la oscuridad, más necesaria y más visible se hace la luz. Así ocurrió en Éfeso y así ocurre también hoy con nosotros. El Señor a veces nos coloca en contextos difíciles, no para que nosotros nos adaptemos a ello, sino para que seamos luz en medio de ello. Y comienza la carta haciendo una descripción del autor, que no es otro que Jesucristo. Fíjate con atención lo que dice. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Se presenta a Jesús como aquel que sostiene en su mano derecha 7 estrellas y que anda en medio de 7 candeleros de oro. Parece que la carta se pone cada vez más rara, ¿verdad? Más difícil de entender. Pero en realidad es muy sencilla, porque solo un versículo antes, si lo miras en tu Biblia, se nos dice qué son esas 7 estrellas que tiene en su mano y qué son esos 7 candeleros de oro entre los que él está caminando. Fíjate lo que dice el versículo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas, ¿qué son? Los 7 ángeles, estos 7 mensajeros que hemos dicho antes de las iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son ¿qué? Las 7 iglesias. En primer lugar, Jesús es descrito como aquel que sostiene en su mano derecha a estos 7 mensajeros, que ya hemos dicho que es una referencia a los líderes, los dirigentes de estas congregaciones. Mira, es una imagen gráfica del cuidado y del interés que Jesús demuestra por sus ministros. Porque en medio de contextos tan difíciles como el de Éfeso, en medio de esa lucha incesante entre la luz y las tinieblas, en medio de la oposición, de las dificultades, Jesús quiere que veamos que Él sostiene, cuida, preserva, protege a sus ministros. Y lo que Jesús dice de estos mensajeros también es aplicable a ti, a cada uno de nosotros. Porque todos nosotros, sin excepción, hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escucha bien, estamos en las manos o en la mano del Omnipotente. Somos instrumentos en las manos del Omnipotente, a pesar de nuestras muchas imperfecciones. Pero también dice el texto que Cristo anda en medio de los 7 candeleros de oro y esos 7 candeleros son las 7 iglesias. ¡Qué bonita imagen! La carta no nos presenta a un Jesús lejano, en el cielo, que observa a su iglesia desde la distancia. Nos presenta a un Jesús cercano, tan cercano que camina entre nosotros. Mira, esta imagen es otra forma de expresar esa promesa que Cristo hizo, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo está donde su iglesia está. Y Jesús quiere que sepamos que Él está aquí caminando entre nosotros. Él ve lo que sucede en la iglesia. Él observa, Él examina, Él escudriña, Él evalúa, Él ilumina, Él ama a la iglesia, Él vela por su iglesia. Cristo vive en Hortaleza. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo. Nada sucede sin que Él lo sepa. Nada pasa inadvertido a sus ojos. Escucha bien, cada esfuerzo de fidelidad que tú haces, cada acto de amor sincero, cada lágrima que has derramado en oración, Él lo ve. Pero Él también puede ver nuestras rutinas vacías, si las hubiese. También puede ver nuestras motivaciones torcidas. Y puede ver cuando nuestro corazón comienza a enfriarse. Por eso, su presencia aquí en medio nuestra, caminando entre nosotros, es al mismo tiempo un gran consuelo y una gran responsabilidad.
Es un gran consuelo porque, oye, no estamos solos en medio de la hostilidad, en medio de las dificultades del día a día. Cristo está con nosotros. Pero es una gran responsabilidad, porque significa que vivimos y servimos bajo la mirada atenta de aquel que escudriña los corazones. Y dado que su presencia es real en medio de la iglesia, Jesús tiene algo muy importante que decirle a la iglesia en Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia. Escucha bien, Jesús conoce tu trabajo. Jesús no solo conoce tu trabajo, Jesús quiere que tú sepas que Él conoce tu trabajo. Por eso lo dice. Cada pequeño esfuerzo que tú haces, cada acto de servicio, cada oración que has hecho, tu compromiso, nada pasa desapercibido para Jesús. Quizá otros no lo ven, quizá otros no lo valoran. En una iglesia grande como esta es muy fácil pasar desapercibido y ser un completo desconocido para muchos. Quizás muchos no conocen tu amor por Jesús, tu entrega por esta iglesia, pero Jesús, sí, yo conozco tus obras. Jesús quiere que sepamos que Él sabe mucho más de lo que nosotros nos imaginamos lo que ocurre en nuestra iglesia. Cristo está interesado en lo que ocurre aquí. Jesús está interesado en lo que sucede con cada uno de los suyos. Él nos conoce con un conocimiento omnisciente. Él conoce el estado espiritual y la situación de cada una de sus ovejas, incluso de los que no son sus ovejas. Yo conozco tus obras. Iglesia, no somos salvos por obra, pero somos salvos para buenas obras. Y esta iglesia de Éfeso se caracterizaba por su buen obrar. Yo conozco tus obras. Era una iglesia muy activa, no eran perezosos, no tenían una mentalidad de espectador. Jesús dice, iglesia, yo conozco tu trabajo, el esfuerzo que haces lo tengo en cuenta. Jesús sabe de la perseverancia de esta iglesia en medio de la persecución y de la oposición. Y sabe que ellos continúan trabajando con paciencia. Y los elogia y los continúa elogiando. Fíjate lo que sigue diciendo. Y que no puede soportar ¿a quiénes? A los malos. Esta era una iglesia sensible al pecado. Era una iglesia que busca la santidad. Y que has probado, dice, a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Es una iglesia con discernimiento espiritual. Esta iglesia de Éfeso conoce las Escrituras. No se dejan engañar por cualquiera. No son llevados por cualquier viento de doctrina. No se dejan deslumbrar por los que dicen ser apóstoles. Es una iglesia que tiene celo por la verdad, que ha trabajado arduamente por amor de su nombre. Una iglesia activa, trabajadora. Dice el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Jesús incluso incluye un elogio más en el versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas? Mirad, los nicolaitas eran falsos maestros, ¿vale? El texto no nos dice en qué consistía su falsa enseñanza, aunque la mayoría de los comentaristas coinciden en que su enseñanza llevaba una conducta libertina, a la inmoralidad, a la maldad, a la idolatría, al pecado. Y todo en nombre de la libertad cristiana. Pues dice el texto que Cristo aborrecía las obras de los nicolaitas y alaba a los cristianos de Éfeso por unírsele a ese odio hacia el pecado. Oye, esto nos enseña cuál debe ser la actitud correcta del cristiano hacia el pecado y el error. Tolerancia cero al pecado. No estamos hablando, por supuesto, de rechazo al pecador. Estamos hablando del rechazo a su pecado. No podemos dar la bienvenida al pecado ni tolerarlo en nombre de un supuesto amor cristiano. Y los efesios saben eso. Ellos se han esforzado en detectar a los falsos maestros y su mala conducta y los han expuesto. Por tanto, podemos decir
que son una iglesia seria, una iglesia madura, firme, trabajadora, esforzada, una iglesia donde había creyentes que contendían, como dice Judas, la epístola de Judas, ardientemente por esa fe que ha sido entregada a los santos. Hoy día se le llama esto iglesias de sana doctrina, ¿no? Y todo eso Jesús lo ve, Jesús lo valora, Jesús lo reconoce, Él lo elogia. La iglesia Cristo vive de hortaleza. Nosotros también debemos seguir persiguiendo estas cosas que Cristo valora, aprecia, elogia. Pero ojo, porque el texto nos enseña que uno puede hacer todo esto y sin embargo fallar en lo más importante. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La mirada omnisciente de Jesús es capaz de ver mucho más allá de las buenas obras y del activismo de esta iglesia en Éfeso. Ellos mantienen la ortodoxia, siguen llevando a cabo sus responsabilidades cristianas, pero han abandonado, han ido perdiendo progresivamente el amor que antes tenían. Ese amor sencillo y puro por el Señor Jesús, ese amor que les llevaba a servir, no por un simple sentido de responsabilidad, sino por pura devoción y admiración por lo que Jesús hizo por mí. Ahora bien, ¿no te parece extraño que Cristo le recrimine solo una cosa? Estaba pensando en esto esta semana. Jesús conoce todo de la iglesia en Éfeso. Lo conoce todo, absolutamente todo. Yo estoy seguro que Él pudo haber señalado muchas cosas más que tampoco estaban bien en la iglesia de Éfeso. Pero de entre todas las cosas Jesús escoge solo una. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo estoy seguro que si la carta lo hubiésemos escrito nosotros, por lo menos yo, probablemente hubiéramos aprovechado y nos hubiéramos desquitado, una lista de pero tengo contra ti y esto otro, y esto también podría mejorar, y esto no se hace bien, y esto antes me gusta, y esto también, y esto. Pero Cristo solo elige una. Has dejado tu primer amor. Jesús quiere que se concentren, que se enfoquen intencionalmente en ese problema antes que en cualquier otro. Mira, es muy probable que los efesios no se hubieran dado del problema hasta que Jesús se lo dijo en la carta. ¿Por qué? Porque ellos eran una iglesia muy activa, muy servicial, eran muy buenos en hacer lo que hacían. Pero para Jesús hay un punto crucial que se estaba descuidando. Y no hay ninguna otra virtud de la iglesia, ningún otro esfuerzo, ninguna otra actividad, por importante que nos parezca, que pueda compensar ese enfriamiento espiritual, ese enfriamiento de nuestro amor. Y ojo, no es que estos creyentes de Éfeso no amasen a Jesús, Claro que lo amaban. Si no lo amaran, es que no serían cristianos. De hecho, en el versículo 3, fíjate lo que Cristo acaba de decirle. Dice, has trabajado arduamente, ¿por qué? Por amor de mi nombre. Claro que le aman. Pero ahora solo un versículo después les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿En qué quedamos entonces? ¿Aman o no aman al Señor? Claro que lo aman. Mira, nadie está poniendo en duda eso. Allí no hay religión, allí hay vida. Esos hermanos y esas hermanas aman al Señor, pero la temperatura ha bajado en el termómetro. Es un amor fiel, pero sin chispa. Es un esfuerzo responsable, pero sin demasiada pasión. Es un testimonio irreprochable, pero sin emoción. Ya no viven con esa admiración del primer amor. Mirad esta iglesia en Éfeso, por poner ese paralelismo que la misma Escritura hace. Se ha vuelto una esposa fiel, una esposa que sigue estando donde debe estar, que sigue haciendo lo que debe hacer, una esposa responsable, que lleva adelante su cometido, pero que ha perdido el brillo en sus ojos. Todo está igual, pero todo es distinto. Está donde siempre está así, y sin embargo, está más lejana que nunca. En el ambiente de la casa se ha perdido la espontaneidad, se ha perdido la ilusión, se ha perdido esa chispa. Cada uno está haciendo lo que debe hacer.
trabajan puntualmente, cumplen sus obligaciones, son responsables en sus quehaceres el uno para con el otro. Pero hay algo que ayer metía una chispa especial, una dinámica especial, un brillo, una emoción, una espontaneidad, una ilusión, un calor que ya no está. Aparentemente todo está igual, pero en la distancia corta todo es distinto. Mirad esto, es muy común en los matrimonios, porque hemos comprado la mentira de que es normal que estas cosas ocurran, que esa pasión y ese amor del principio es normal que se acaben, y no es cierto. En Cristo, en el Evangelio, un matrimonio debería estar cada vez más apasionado el uno por el otro, porque el amor crece, se perfecciona, se purifica, nunca deja de ser, va a más. Por supuesto, yo no estoy hablando de las pamplinas esas, de las maripositas en el estómago y de ese estado temporal del enamoramiento. Hablo de la pasión y del amor del principio. Ese amor sincero, ese deseo ardiente de volver a casa y encontrarme con mi esposa, que es la única que me conoce tal cual soy y me ama a pesar de cómo soy. Y ese amor debe ser cada vez más fuerte, más sincero, más puro, y si no es así, algo pasa. A veces son las rencillas, a veces la falta de perdón, a veces la mala comunicación, a veces el hecho de no buscar ayuda hace que la pasión comience a apagarse, que se deteriore la relación, llevando al matrimonio a un estado de resignación permanente, de cumplimiento superficial y mecánico, el uno con el otro, pero sin un auténtico gozo y pasión real. Y eso que puede suceder en el matrimonio, también puede suceder en la iglesia. Y en algún momento, en la vida de la iglesia de Éfeso, ellos pasaron de hacer las cosas impulsados por el amor y la admiración por Cristo, a hacer las cosas mecánicamente, movidos meramente por un sentido de responsabilidad cristiana, por su compromiso, porque se supone que es lo que debemos hacer. La iglesia nunca debe olvidar que no basta con hacer las cosas que se supone que tenemos que hacer. Porque Dios no quiere trabajadores, Dios quiere adoradores. Y quizás debemos tomar todos más en serio ese mandamiento de regocijaos en el Señor, de deleitarnos en Él. Mirad, todo nuestro compromiso con la iglesia, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro servicio debe ser hecho como consecuencia de nuestra devoción al Señor. Y nunca ninguna de esas cosas puede sustituir esa relación de amor íntimo que Dios busca contigo. Escucha bien, Dios no quiere tu trabajo, Dios te quiere a ti. Dios no quiere mi exégesis ni mi sermón. Dios quiere mi corazón. Dios no quiere nuestra capacidad de organizar eventos, actividades, de llenar la agenda de actividades. Dios nos quiere a nosotros. Y si estamos haciendo miles de cosas bien, pero en algún momento nuestra devoción por Cristo, nuestra pasión por Él comienza a decrecer, entonces estamos fallando en todo. No podemos convertirnos en profesionales de la fe. Iglesias como la de Éfeso, donde había un buen orden, buena doctrina, buenos programas misioneros, buena confesión de fe, buenas alabanzas, donde todo funcionaba de manera mecánica, como una empresa, pero sin pasión, sin esa admiración por aquel que murió y derramó su sangre por ella. Y Cristo quiere una iglesia apasionada, una iglesia donde el paso de los años hacen que los hermanos y las hermanas tengan más arrugas en el rostro, pero no menos brillo en los ojos. Una iglesia que sigue cautivada por la belleza de su Salvador. Mirad, una de las cosas que más me ha impactado en este año que ya ha pasado ha sido poder pasar tiempo y conocer a algunas de las personas mayores de esta congregación. Hermanos y hermanas que en otro tiempo estaban en primera línea de batalla. Aquí Angelita, María Eugenia, que ahora seguimos orando por ella. Y que ahora ven con cierta frustración que sus fuerzas físicas se han desgastado. Si por estos hermanos y hermanas fuera, seguirían ahí, en primera línea de batalla. Pero sus cuerpos ya no responden como lo hacían antes.
Y sin embargo, mientras sus pies y sus manos ya no pueden hacer tanto, sus corazones siguen ardiendo con el mismo amor por Cristo. Y lo ves en sus ojos. Y eso es lo que verdaderamente importa. Que la pasión por Cristo no mengue con el paso del tiempo, porque la Iglesia necesita esa clase de testimonio. Hermanos y hermanas que demuestran que se puede llegar al ocaso de la vida, con menos fuerza, sí, pero no con menos brillo en los ojos. Y con más amor en el corazón. Y con la certeza de que es posible seguir amando al Señor con todo lo que somos. Escucha bien, cuando en tu servicio al Señor pierdes esa pasión, cuando el primer amor deja ser el motor de lo que hace, entonces lo que antes era para ti un deleite, comienza a convertirse en una carga. El yugo de Cristo, que tú antes sentías ligero, comienza a pesar. La obra que antes hacías con alegría, ahora la realizas con cansancio. Y de repente, todo cuesta más. Todo te irrita más. Todo te molesta más. Porque es la presencia o la ausencia de este primer amor lo que lo cambia todo. Y Cristo toma muy en serio esa falta de amor por Él, porque Él sabe que permitir ese enfriamiento de nuestro amor va a abrir las puertas a la apatía espiritual, a la indiferencia hacia los demás, a tolerar el pecado en nuestras vidas y finalmente, dice el texto, que puede incluso llevar a la muerte a la iglesia. Dice, quitaré tu candelero de su lugar. No importa cuánto trabajemos tú y yo para el Señor, cuántas horas dediquemos, si nuestro amor por Cristo está menguando, ¿de qué sirve? Como dice el apóstol Pablo, si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase incluso mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Tiene que ser por amor. De hecho, Jesús considera esa falta de amor un pecado. Fíjate lo que dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y qué. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es un llamado al arrepentimiento. Y arrepentirse es cambiar de actitud. Escucha esto, el arrepentimiento tiene que renovarse diariamente. El arrepentimiento no es cosa del pasado, ¿eh? Yo ya me arrepentí de mis pecados. El arrepentimiento es una necesidad diaria porque seguimos siendo seres imperfectos, que se arrepienten de manera imperfecta. Y la falta de arrepentimiento diario puede llevar finalmente a una pérdida total de la fe. Y el gran médico de nuestras almas, el único que conoce el remedio para este mal espiritual, nos dice cuál es la solución. Y menciona 3 cosas. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Y en tercer lugar, haz las obras que hiciste al principio. Recuerda de dónde has caído. Es decir, reflexiona lo que ha ocurrido en tu vida. Examina tu corazón con honestidad. ¿Qué ha pasado en ti? Antes tú no estabas así. Recuerda que hubo un tiempo en el que Cristo ocupaba un lugar más central en tu vida. No olvides que hubo un tiempo en el que Cristo era tu mayor alegría, tu mayor pasión, era tu centro. Hubo un tiempo en el que hablar con Él era lo primero en tu día y servirle era un privilegio, no una carga. La decadencia espiritual no suele empezar con un gran pecado, suele empezar con un pequeño olvido. Olvidar quién es Cristo. Olvidar de dónde nos ha sacado. Olvidar cuánto nos ha amado. Y cuando nosotros olvidamos, inevitablemente dejamos de amar con la misma intensidad. Si esto ya ha sucedido, escucha la voz de Cristo diciendo, arrepiéntete. No lo justifiques, no lo excuses. Porque dejar de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas es un pecado. Es la raíz de todo enfriamiento espiritual, de toda apatía. Y el Señor nos llama a dar un giro radical a nuestro corazón,
a reconocer si nos hemos alejado de Él, a quebrantarnos por haber dejado lo más precioso y decir, Señor, enciende de nuevo mi amor por ti. Y en tercer lugar nos dice, haz las obras que hiciste al principio. Mirad, a veces tenemos que volver a las prácticas más fundamentales de la vida cristiana, como alimentarnos de la palabra, la oración, la comunión con los hermanos. Quizás debemos tomar más en serio, como he dicho antes, ese mandamiento a regocijarnos en el Señor siempre, de manera que Él sea nuestro deleite, nuestra alegría. Porque a veces podemos estar involucrados en miles de responsabilidades, miles de eventos, cosas buenas, pero que nos llevan a descuidar aquellas obras del principio. La oración, la comunión con los hermanos, el tiempo a los pies de su palabra. Y quizá el Señor nos llama a bajar el ritmo, a ser una iglesia activa, sí, pero no atrapada en el activismo. Quizá el Señor no quiere que estés sirviendo en 4 ministerios o en 40 actividades a lo largo de la semana, pero te está llamando a volver a la reunión de oración, aquellas prácticas del principio que eran innegociables para ti, que mantenían cálido tu corazón. Y si nosotros perdemos ese enfoque, pronto podríamos perder nuestro brillo como iglesia. Y dice el texto que Cristo quitaría el candelero de su lugar. Si Cristo no es el centro, si Cristo no es la pasión de la iglesia, una iglesia deja de ser iglesia. Y el que tiene oído, dice Cristo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué interesante, fíjate que no dice oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Éfeso. No dice a una iglesia concreta, dice a las iglesias en plural. Porque el mensaje de esta carta es universal, es aplicable a todas las iglesias, durante toda la historia de la iglesia. Es también para nosotros. El Señor quiere que prestemos atención. Esta iglesia está en una etapa de transición pastoral. Hay también una transición generacional. Hay una búsqueda de una nueva visión que nos ilusione como iglesia. Es una iglesia con muchísimos jóvenes que tienen que ir asumiendo el relevo. Aquí hay creyentes que pronto vais a pasar la antorcha a la siguiente generación. Pero hay una cosa, solo una cosa, que va a permitir que esta iglesia siga siendo un candelero en Madrid y en el mundo. Y es que seamos capaces de conservar y de transmitir a esas nuevas generaciones ese primer amor por Cristo. Amén. Y termina la carta diciendo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Recordáis aquel árbol de la vida al que Adán y Eva perdieron acceso por su pecado? Será nuestro en Cristo Jesús. Y el mismo Dios que un día puso ángeles querubines, lo recordaréis, para que el hombre no extendiera su mano, comiera del fruto y viviera para siempre, será el mismo Dios que ahora nos ofrecerá de ese fruto. Si nosotros conservamos este primer amor, si nosotros renovamos diariamente nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Jesús en medio de las dificultades del día a día, la promesa de Dios es que un día estaremos con Él en el paraíso. Hay una promesa de vida eterna. Y con estas palabras, Jesús quiere animarnos a seguir adelante. Nos está diciendo que merece la pena recordar de dónde hemos caído y arrepentirnos y cambiar la actitud. Él dice esto para animarnos. Iglesia, Cristo vive. Animémonos. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena cada esfuerzo. Voy a invitar al grupo de alabanza a salir. Dice Santiago en su epístola, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. No a los que trabajan, no a los que son muy serviciales, no a los que llevan 30 años en la iglesia, a los que le aman. ¿Cómo está tu primer amor? Ahí donde estás, si tú reconoces que tu amor no está donde debería estar, dile al Señor, ahí donde estás, en silencio, renuévame, Señor, renueva mi amor por ti, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Ven una vez más a ser mi Señor, mi Salvador, mi amigo, mi tesoro, mi delicia, mi canción, mi escondite, mi todo. Ve hoy al trono de la gracia, acude hoy mismo a Jesús y pídele perdón por perder ese primer amor. Y estoy seguro que Él nos va a ayudar a recuperar el brillo, la pasión, la locura por Él. Os invito, ahí donde estáis,
a decirle eso al Señor, en quietud, sin levantar la voz, de manera personal e íntima, mientras el grupo de alabanza nos dirige en este tiempo. Si quieres quedarte sentado, bien. Si quieres ponerte de pie, fenomenal. Si te quieres arrodillar, bien. Si sientes la necesidad de acercarte a alguien después y orar con él, hazlo. Y que el Señor sople con su espíritu sobre su iglesia. ¿Cuántos reconocen que necesitan volver a volar en otras alturas? Vamos a responder al Señor.